Hola a todos, soy Manu, bienvenidos ya al cuarto vídeo de esta serie de secretos de la técnica del piano y hoy vamos a hablar del staccato. Mientras en el tercer vídeo hablábamos del legato y de cómo se corresponde con un ataque lento, hoy vamos a hablar del staccato, cómo se corresponde con un ataque rápido y qué podemos hacer para conseguir muchísima precisión y muchísimos colores diferentes a la hora de tocar staccato. Vamos a empezar. Cada vez que le enseño el staccato a un alumno mío por primera vez, siempre va a hacer lo mismo. Le dices toca corto y el alumno toca corto, levanta muy rápido la mano para conseguir un sonido corto. Pero hay que enseñarles desde el principio que la forma más eficiente de conseguir esto es utilizando cada dedo como un gancho, tirando de una anilla imaginaria que sale aquí de la tecla hacia atrás. Siempre llegando en el punto más bajo del ataque al fondo de la tecla y sintiéndolo bien. Esto no es quedarnos aquí en el medio, sino siempre al fondo de la tecla. Y así, estudiando muchas horas e interiorizando este movimiento, vamos a conseguir un sonido muy limpio siempre que queramos y lo utilizaremos para todas nuestras obras, estoy seguro. Vamos a ver los siguientes ejemplos. En la música del clasicismo vamos a buscar sonidos brillantes, sonidos llenos de luz, como ya os contaba en el segundo vídeo, y sonidos precisos. Precisos más si cabe en este caso, porque tenemos otros dos instrumentos al lado, un violín y un cello, que más cómodos se van a sentir cuanto más preciso y más pulcro toquemos, ¿vale? Para conseguir esa precisión, ataques rápidos, como ya veíamos en el segundo vídeo, y vamos a aplicar lo que sabemos del staccato para cuando tenemos notas cortas. Yo en este caso toco las semicorcheas legato y las corcheas muy staccato y muy corto. Fijaos. Este sol y este si están escritos legato en la partitura, entonces hay que unirlos. Pero el si y el re primero se estudian profundo, con gancho, y la tecla bajándola muy rápida, es decir, llegando muy rápido al fondo de la tecla, y después, una vez que confiamos en nuestros dedos y sabemos dónde está el fondo de la tecla, se puede quitar peso. Y la mano izquierda, como en su mayor parte tiene negras y corcheas, las negras las vamos a tocar un poco más apoyadas, pero las corcheas, staccato. Entonces, negra apoyada, corchea corta y negra apoyada. Negra apoyada, corchea corta, negra apoyada. Entonces, todo junto. Donde es staccato, muy corto, muy staccato y utilizando este movimiento. Y donde es legato, ya lo hemos visto en el tercer vídeo, estudiándolo de forma profunda. Y luego, una vez que confiemos en nuestros dedos, quitando peso para poder tocar más rápido. Quiero aquí resaltar una cosa, aunque no forme parte del contenido de nuestro vídeo, y es que en el clasicismo, y en otros estilos de música también, pero sobre todo en el clasicismo, los silencios son importantísimos. Son casi tan importantes como las notas. Es decir, en la mano izquierda tenemos escrito una negra, silencio de corchea, corchea, y otra vez, ¿no? Entonces, cuando tocamos el si, tenemos que levantar esto. Cada nota tiene una duración y esa duración hay que respetarla muchísimo. Y así vamos a conseguir un sonido muy pulcro y muy preciso y muy brillante. Y ahora vamos a saltar en el tiempo y vamos a ir directamente a Liszt. Quiero ver este ejemplo antes de otros, porque este ejemplo es muy didáctico, muy claro, y me ayuda mucho a enseñaros de forma clara
todo lo que queremos ver. La diferencia entre el legato y el staccato. Cuando estudiamos legato, vamos a empezar con el legato. Ya hemos visto en el tercer vídeo cómo. Profundo, sintiendo bien el fondo de cada tecla y sintiendo muy bien la coincidencia entre esta mano y esta. Si pasa esto, o algún descontrol entre las dos manos, hay que volver a estudiar lento para conseguir precisión después cuando toquemos rápido. Para tocarlo rápido quitamos peso y buscamos un poco de carrerilla con los dedos antes de bajar la tecla para que la tecla baje más rápido. El concepto de carrerilla ya hemos visto en el segundo vídeo, volved a él si os hace falta. Fijaos que el dedo no baja desde justo donde empieza la tecla, sino desde un poquito más arriba, lo que nos va a permitir hacer un ataque más rápido. Y ahora vamos con el staccato. Para hacer un buen staccato necesitamos utilizar la técnica que hemos visto hasta ahora. Un gancho, solo con los dedos, nada de muñecas ni cosas así. Estudiándolo lento. Forte y llegando siempre al fondo de la tecla. Ahora, si cuando aumentamos de velocidad nos salen acentos, eso quiere decir que algo estamos haciendo mal. Algo no tenemos bajo control. Y para tener algo bajo control volvemos a estudiar lento y profundo. Y habrá un momento en el que consigamos tocar todo en una misma línea sin acentos, aun cuando cambiemos de posición. Entonces, si combinamos este legato, entre comillas, con ataques rápidos, con este staccato, vamos a conseguir que suene todo dentro de la misma línea y con el mismo color. Mendelssohn es un compositor del periodo romántico, pero aún le queda en su lenguaje y en su estilo muchas cosas del periodo clásico. Y por eso cuando tocamos cosas rápidas suyas vamos a buscar esa luz otra vez y ese brillo tocando con ataques rápidos. Los legatos, por ejemplo, van a ser igual que en Liszt. Primero los vamos a estudiar lento y profundo. Y luego vamos a quitar peso y vamos a tocarlo con carrerilla. Con carrerilla de los dedos. Y los staccatos, vamos a estudiarlos también lento y buscando el fondo de cada tecla. Da igual si no suena balanceado. Solamente queremos que los dedos sepan a dónde ir. El balance se trabaja ya después, cuando toquemos rápido. Entonces, combinando todo, esto es legato, y luego staccato otra vez. Legato, staccato, legato, staccato, legato, staccato. Y así. Hay momentos complicados, hay momentos incómodos, por ejemplo, este legato, que luego acaba aquí, en esta serie de staccatos. Esto es muy cómodo para la mano derecha, porque no hay pasos de pulgar. Es muy fácil de tocar rápido porque todo queda en la posición natural de la mano, pero luego a la mano izquierda, estoy exagerando un poco los movimientos, ¿no? Pero si os fijáis, el dedo está todo el rato aquí detrás, el pulgar, y esto hace que sea muy complicado, sobre todo tocar con las dos manos a la vez y que haya coincidencia y que suene limpio.
cortado estos 3 intentos que me han salido mal para que veáis que no siempre sale a la primera, incluso cuando lo has estudiado. Antes de grabar este ejemplo, he estado tranquilamente 1 hora tocando lento toda esta página y controlando que cada staccato y cada legato suenen en condiciones. Siempre profundo y al fondo de la tecla. Durante 1 hora entera, ¿os lo podéis creer? Pues así es la vida del músico. Hay que tener mucha paciencia y ser capaces de dedicar mucho tiempo a cada cosa y escuchar bien cómo tocáis cada nota. Y controlando bien ese legato y controlando bien ese staccato, después podéis tocar muy limpio, muy ligero y los dedos sabrán muy bien a dónde ir. Y luego cuando confiéis ya en vuestros dedos y sepáis que aún tocando rápido van a ir a donde tienen que ir, ya podéis buscar la dirección. Por ejemplo, yo quiero ir al sol de la segunda mitad del primer compás. Y luego aflojar. Y hay que tocarlo muchas veces hasta que salga de forma natural. Después, quiero ir hasta el tercero. 1, 2, 3. Y luego aflojar. Todo junto. En resumen, 3 pasos. El primero, estudiar lento, siempre trabajando en el fondo de la tecla, tanto el legato como el staccato, y enseñándole a cada dedo dónde tiene que ir. Una vez que los dedos tienen confianza para tocar lento y saben a dónde van, aumentad la velocidad. Si al aumentar la velocidad hay cualquier problema y los dedos no funcionan, volved a estudiar lento. Si tocando rápido los dedos funcionan, buscad la dirección. Y cuando consigáis tocar rápido, con confianza, limpio y con la dirección que queréis darle, ya tenéis un buen trozo del camino hecho. Vamos a seguir. Vale, este último ejemplo, este trocito, es la parte central de un movimiento en el que predomina el legato, el toque profundo y el cantabile. Y de repente. Vale, ¿cómo conseguimos, primero, esa precisión y segundo, ese toque tan brillante y tan scherzando, jugueteando con el que estoy tocando? Pues con un buen control del ataque, primer vídeo y segundo vídeo, y de la articulación, tercer vídeo y este. La articulación, legato y staccato, entiéndase. Legato, staccato, legato, staccato, legato, staccato. El legato ya sabéis cómo conseguirlo. Partimos de la resonancia de la primera nota y tocamos la segunda a ese nivel. Ni demasiado fuerte, ni demasiado piano, porque se rompe la línea de cualquiera de las dos formas. Esto es material del tercer vídeo. Os recomiendo que si no estáis familiarizados con él, volváis atrás primero. Y ahora vamos a hablar del staccato. Cada segunda nota, vamos a buscar un ataque muy corto y muy preciso. Y ese ataque corto se consigue, como hemos visto hasta ahora, trabajando así. Con una técnica adecuada del dedo, haciendo así y buscando siempre el fondo de la tecla. Staccato no significa acento, por supuesto. Si esto suena así, significa que algo estamos haciendo mal. Hay que controlar todo. El legato de la primera nota a la segunda y el staccato de la segunda nota. Aquí lo mismo. Legato, staccato, staccato. Legato, staccato, staccato. Staccato todo. Legato, staccato. Y ahora. Esto se puede pensar de dos formas. O legato, staccato, legato, staccato, legato, staccato. De esta forma siempre agrupando las notas de dos en dos, igual que estamos haciendo aquí. O si no, pensando en que todo es legato. Como mejor os funcione. Buscamos al final un legato. Si hacemos un legato con estos ataques, buscando la carrerilla que hemos visto hasta ahora en otros vídeos, moviendo muy bien los dedos en cada nota que tocamos,
y llegando hasta el final en una misma línea, el mismo color. Y buscando tocar siempre en la misma línea, sin acentos, salvo los que están escritos, que son... estos dos. Y esos dos acentos se consiguen poniendo un pelín más de peso en el brazo en el momento que tocamos esto. Por ejemplo, yo pienso que aquí toco todo con los dedos. Un poquito de brazo, un poquito de brazo, y acabamos. Y así con todo. Echad muchas horas, controlad bien cada ataque y cada articulación de cada nota que tocáis y os convertiréis en unos pianistas estupendos. Pero como todo, necesita mucho tiempo y mucha paciencia. Para terminar, si habéis visto hasta ahora todos los vídeos de esta serie, el peso, el ataque rápido y lento, el legato y el staccato, ya tendréis una base teórica perfecta para cimentar una técnica muy buena, y lo único que necesitaréis son muchas horas de trabajo, muchas horas pensando en cómo tocar cada nota que estéis estudiando para aplicar todos estos conceptos. Me queda un vídeo por hacer nada más, lo voy a hacer sobre recursos virtuosísticos del pianista. Va a ser un vídeo muy entretenido, muy interesante, espero. Entonces, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya ayudado mucho todo esto que hemos visto hasta ahora. Seguid estudiando, os deseo mucha calma, mucha paciencia y mucha motivación. Y nos vemos en el próximo.